Yo siento que la finca raíz no es algo que te vaya a volver rico de la noche a la mañana. Yo siento que la finca raíz es algo que te va a permitir estar tranquilo. ¿Ustedes invierten en bienes raíces es porque tienen exceso de dinero? ¿O crees que las personas invierten en bienes raíces por exceso de dinero? ¿O por qué crees? Vamos despacio porque voy de afán. A mí eso me parece clave porque yo no veo los bienes raíces como la forma de, por ejemplo, darle a mis hijos esa tranquilidad financiera que mis papás me dieron a mí. Sé que estoy tomando buenas decisiones, pero sí creo que esa tranquilidad a veces nosotros la confundimos con volverse rico de la noche a la mañana y son dos conceptos completamente diferentes. El ahorro no tiene nada que ver con el nivel de ingreso que uno tenga. Yo creo que es una decisión de yo voy a apartar tal porcentaje de la plata que me entre y voy a ahorrarlo y voy a invertirlo o voy a hacer lo que vaya a hacer. Pedir dinero a otras personas es lo más maravilloso que puedes hacer al momento de hacer inversiones. En este caso, otras personas es el banco, otras personas es familiares y otras personas son inversionistas. Nadie es responsable de la situación inicial en la que arranca, pero sí de las decisiones que toman a lo largo de su vida para quedar mejor que de lo que empezó. Cogimos la plata de nuestro matrimonio, nosotros sabíamos cómo guardaba algo de plata, y cogimos la plata del matrimonio y en lugar de meterla en el matrimonio, se la metemos a la remodelación del apartamento. ¿Cuál ha sido también la parte oscura de invertir en bienes raíces? Bueno, Ana María, bienvenida a este espacio. Qué honor tenerte acá. Para las personas que no te conocen, cuéntanos un poquito sobre qué haces, a qué te dedicas, cómo es tu día a día. Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, yo soy Ana María, muchas gracias por la invitación. Estaba acá un poco nerviosa, entonces ya menos mal arrancamos. Bueno, no, yo soy bogotana. Estoy casada con Miguel Andrade, que de pronto lo reconocen un poco más. Y entre los dos tenemos fliperos, fan de los bienes raíces. Soy economista, fan de los perros, fan de Santa Fecito Linda. Eso. Muy buen gusto. Empezamos bien. Sí, Ana María, bien. cuéntame de dónde sale este tema de los bienes raíces. O sea, porque una mujer que es economista empieza a inclinarse por algo, por una industria que para algunos es un poquito como para viejitos, como lenta, aburrida. ¿Por qué eliges algo así? Empezó con un viejito, que es mi papá y mi mamá. Pues ahorita están más viejitos, pero digamos que cuando yo era chiquita, yo veía como mis papás, ellos siempre trabajaron en empresa, tenían muy buenos trabajos y todo el dinero que ellos iban como recibiendo, ellos lo iban ahorrando y digamos que a diferencia de otras personas en mi familia, de pronto ellos no eran tanto como de vámonos de vacaciones todos los fines de semana o viajemos un montón. No, ellos eran mucho más de invirtamos y su inversión favorita siempre fue la finca raíz. Y desde chiquita yo empecé a ver eso. También ellos se metieron mucho en el tema de hotelería, todo lo que tiene que ver con turismo. Les gustaba también mucho comprar, remodelar y vender. Y bueno, digamos que yo ahí como que le fui agarrando el gusto sobre todo al resultado y darme cuenta que gracias a Dios mis papás me pudieron dar muchos privilegios, o sea, cero quejas en ese sentido. Y me di cuenta que fue gracias a la finca raíz. Y en ese momento que ellos ya son pensionados, más del 80% de sus ingresos, o bueno, no, yo creo que por ahí el 80% de sus ingresos es gracias a la finca raíz, mucho más que la pensión. Entonces, digamos que me hizo muchísimo sentido poder a lo largo de una carrera profesional ir construyendo también un patrimonio en finca raíz que te permita, digamos que duplicar o incluso más, digamos que esa tranquilidad financiera que todos buscamos tener, pues más adelante, porque a mí me encanta trabajar, pero pues tampoco quiero trabajar toda la vida. Entonces, ¿qué voy a hacer en ese momento que me va a permitir generar ese ingreso y digamos que ver eso y vivir ese resultado y disfrutarlo? Yo dije como no, esto es algo en lo que yo me tengo que meter. Y digamos que me gusta mucho la economía, entonces ahí también todo como que fue encajando porque aprendí lo que tenía que aprender para poder tomar buenas decisiones en el mundo de la finca raíz. Ahí todo tiene relación y hay un término un poco satanizado por el mercado en general, por muchas estafas y demás, que son los famosos ingresos pasivos, que es eso de la libertad financiera, que si no es que te venden Omega Pro es otra pirámide y estafa que lamentablemente daña un poco este concepto, pero que es lograble a través de los bienes raíces, que es recibir ingresos pasivos, que son los arriendos. No necesitas trabajar en los arriendos para recibirlos,
solo necesitas arrendar bien y mes a mes te va llegando. Y de esto puedes conseguir esa libertad financiera como tus papás, que el 80% de sus ingresos ya no es la pensión o el fruto de su trabajo, sino es el fruto de sus buenas inversiones en bienes raíces. Oye, qué chévere eso. ¿Y qué hacían tus papás para llegar a ese mundo? O sea, ¿cómo llegaron ellos a los bienes raíces? Bueno, mi abuelo paterno, no, mi abuelo materno, siempre le gustó mucho también la finca raíz, pero le gustaban mucho los locales comerciales. Entonces era como una familia muy tradicional de Bogotá, que era como, no, tenemos ahí un supermercado y vendemos nuestras cositas y no sé qué. Y se fue agrandando la pelota y digamos que después empezó a comprar locales, compró muchos locales en el centro también. Después los fue cambiando al tema residencial porque de pronto requieren un poco menos de esfuerzo, pero no tienen los mismos indicadores de rentabilidad. Entonces, pero es como la tranquilidad. Yo siento que la finca raíz no es algo que te vaya a volver rico de la noche a la mañana. Yo siento que la finca raíz es algo que te va a permitir estar tranquilo. Mi papá dice algo y es, vamos despacio porque voy de afán. Entonces, a mí eso me parece clave porque yo no veo los bienes raíces como la forma de, por ejemplo, darle a mis hijos esa tranquilidad financiera que mis papás me dieron a mí. No, pues o sí eventualmente, pero sé que hoy no soy como más rica que ayer solamente porque estoy en finca raíz. Sé que estoy tomando buenas decisiones, pero sí creo que esa tranquilidad a veces nosotros la confundimos con volverse rico de la noche a la mañana y son dos conceptos completamente diferentes. A mí me gusta mucho más el de la tranquilidad que el de volverse rico de la noche a la mañana, pero sí, fue todo como con mi abuelo y ellos como que se metieron en eso y los fines de semana yendo a mirar cómo está el hotel, yendo a mirar los locales y todo eso, no sé, como que recuerdo mucho eso y sí, se me quedó impregnado en la cabeza. ¿Cómo te sentías cuando pasaba eso? Tú de pronto muy niña no entendías como la magnitud del mercado inmobiliario y verlos que no, que el local, no, que el apartamento. ¿Tú cómo visualizabas eso cuando eras niña? ¿Cómo lo relacionabas? Yo creo que de chiquita a mí me daba una piedra que mis papás se gastaran la plata en finca raíz y no comprándome las cosas que yo quería. Y creo que lo hablaba muy desde la ignorancia claramente y también como desde el privilegio que yo creía que entonces, no, es que la finca raíz está para que me sirva a mí. O sea, como que Claro. creo que ese fue como mi primera reacción y ya después, yo creo que cuando estaba en la universidad y empecé a ver diferentes panoramas, porque yo estudiaba también fuera del país, yo estudié economía en Inglaterra y viví allá 7 años. Y a ver, gracias a la finca raíz, mis papás me pudieron poner allá. O sea, ya después, obviamente, igual a mí me tocó trabajar, pero yo incluso me comparaba con otras personas de otras culturas, de otras naciones, y yo me daba cuenta que no todos los papás habían tomado la decisión de invertir en finca raíz. Y muchas personas sí conocían los Disney de todo el mundo y tenían todos los celulares y tenían todos los computadores. Y yo, por el otro lado, tenía una familia que tenía un patrimonio en finca raíz. Y a medida que fui aprendiendo y que dejé como esa ignorancia y como esa mala percepción de la finca raíz, me di cuenta como, oye, no, esto no es algo peor, esto es algo mejor. Y en este momento, ver a mis papás tranquilos y pues las comparaciones son odiosas, pero también comparar con otras personas que de pronto no han tomado ese tipo de decisiones a lo largo de su vida y ver que en estos momentos están como la pensión y una reforma pensional y qué va a pasar y como ese miedo, pero ver a mis papás tranquilos, yo digo como no, o sea, esa era. Y creo que ya ahorita más adulta, les agradezco mucho como lo que me enseñaron y dejé de verlo como, ay, no, es que qué jartera invertir, más bien vámonos de paseo, ¿sí? Entonces, a ver, está chévere pasear, o sea, yo tampoco estoy como satanizando el paseo, pero sí, creo que financieramente hay que tomar muy buenas decisiones. Quiero preguntarte sobre eso porque crees que tus papás y en el camino que estás construyendo, ¿ustedes invierten en bienes raíces es porque tienen exceso de dinero? ¿O crees que las personas invierten en bienes raíces por exceso de dinero? ¿O por qué crees? ¿Por qué crees que tus papás en especial tienen esa tranquilidad porque invirtieron y hay otras personas de su misma edad, incluso que ganaban mucho más que ellos, que no tienen esa misma tranquilidad? ¿Es por plata? Yo personalmente no creo que sea por plata. De hecho, mis papás lo primero que hacían era sacar la plata del ahorro. Lo segundo era la plata de la salud. O sea, siempre ese era el orden. Lo tercero, el de la educación.
Y ya después sí quedaba plata para viajar, sí quedaba plata para comer en restaurante, listo. Pero esos eran los extras, esos eran los opcionales. Pero lo que sí era obligatorio era el ahorro. Y hay muchas formas de ahorrar y yo creo que una cosa es ahorrar y otra cosa es invertir, pero creo que mis papás siempre dijeron como el ahorro, pero creo que no estaban ahorrando, estaban invirtiendo. Pero bueno, digamos que tomaron muy buenas decisiones financieras en ese sentido. Entonces sí, yo creo que no se necesita plata. Y de hecho yo mismo también lo viví. O sea, cuando nosotros con mi esposo empezamos, de hecho, la primera casa que nosotros tuvimos no fue porque tuviéramos un montón de plata. De hecho, en ese momento yo me estaba ganando y mi esposo estaba como mal, digamos que laboralmente en ese momento porque o sea, fue justo antesitos de pandemia y él trabajaba en publicidad y pues, a ver, en pleno COVID, ¿quién va a salir a hacer como, compra esto? O sea, obviamente no. Entonces nadie estaba como prestándole mucha atención al tema de la publicidad. Él tenía una empresa que pasó por una crisis muy fuerte en ese momento y mi sueldo era muy bajo porque yo estaba muy recién llegada a Colombia y yo cogí el trabajo que pudiera coger. Entonces, y en ese momento los dos nos estábamos como manteniendo con $1.000.000 Dios. y de hecho hubo un tiempo en el que incluso nos quedamos unos meses en la casa de mis papás, pero también porque estábamos haciendo una remodelación, pero fue eso como, fue pucha, qué nervios, qué susto. Y no, y yo creo que el ahorro no tiene nada que ver con el nivel de ingreso que uno tenga. Yo creo que es una decisión de yo voy a apartar tal porcentaje de la plata que me entre y voy a ahorrarlo y voy a invertirlo o voy a hacer lo que vaya a hacer. Porque si uno no es capaz de ahorrar con $1.000.000, uno tampoco es capaz de ahorrar con $1.000.000.000. Claro. O sea, eso es un hábito más que, sí, y como una decisión, más que, ay, como tengo plata, entonces sí ahorro. O sea, Y ese es el error de muchas personas, ¿no? Cuando gane más, ahí sí ahorro. Pero si no aprendes a administrar lo poco que tienes hoy en día, cuando tengas lo mucho, tampoco lo vas a saber administrar. Y hay una frase muy valiosa que se la aprendió un mentor y es: la vida premia la organización financiera. ¿Qué es premiar la organización financiera? Que si tú eres organizado, cada vez te va a dar más. Cuando tú eres desorganizado, cada vez te da menos. Ahí es donde las personas empiezan a gastar más y te reciben menos ingresos. Da la casualidad de que no, es que me salió este imprevisto, de que no tengo el dinero, que es que no me alcanza, pero tú ya evaluaste qué tan organizado eres y desde ahí sabes qué te está dando la vida, Dios y el universo. Y es, si yo estoy ordenado, seguro la vida me va a dar más, pero cuando me desordeno ahí es donde empiezan esos vacíos y empezamos a tener esas dificultades financieras. Quiero hacerte una pregunta importante y es, vámonos con el resultado que tienes y luego ya contamos la historia. ¿Qué propiedades tienes junto a tu esposo? ¿Cómo está el proceso ahí? Y contamos la historia de cómo llegaron esas propiedades a sus vidas. bueno, mi esposo y yo siento que nosotros estamos tratando de construir un patrimonio, no solo en finca raíz, sino también con negocios. O sea, esas son como mis dos pasiones, porque a mí el mundo de los negocios me apasiona, me enloquece. Y creo que de hecho, ahorita que tú mencionabas, yo creo que en temas financieros y de finca raíz y de negocios, los porcentajes son muy importantes, más que los valores absolutos. Pero después hablamos un poco de eso, pero creo que es súper importante. Y bueno, con mi esposo, digamos que nosotros mantenemos aparte y fue una decisión, creo que fue prudente, separar las cosas de nosotros que lo de las empresas. Entonces tenemos dos empresas y estamos construyendo la tercera en este momento. Tenemos una empresa en el tema de la publicidad. Esa empresa ya tiene más o menos 15 años, un poco más. Tenemos también una empresa en finca raíz que se llama Flippers, para que lo sigan. Está Flippers y me dieron ganas de vender tablas de queso. Entonces voy a vender tablas de queso. Nada que ver. Pero me encantan los negocios. Y ya de patrimonio personal, bueno, con Fliperos, digamos que en Finca Raíz es una empresa que se dedica a comprar, remodelar y vender propiedades. Hacemos clipping inmobiliario. En este momento tenemos 7 propiedades porque acabamos de vender una. Entonces, obviamente, es un portafolio que va rotando porque precisamente es la idea del flipping. Tener unas, rentarlas un momento, después salir y venderlas. Entonces, van rotando. En ese momento tenemos 7 propiedades.
suman un poquito más de $1 millón, como en activos, pues. Y ya mi esposo y yo tenemos 2 apartamentos, uno sobre planos que ahorita nos acordábamos que en noviembre nos lo tienen que entregar, es decir, como en un par de meses. Y todavía no han hecho la cimentación, entonces está atrasado, pero digamos que no es, o sea, no nos preocupa porque sabemos que es una inversión y sabemos que no nos está generando ningún gasto adicional ahorita, entonces digamos que está bien. Y el apartamento en el que vivimos, que yo sé que no es la mejor, o sea, yo sé que no es la mejor decisión, yo sé que estaríamos mejor financieramente si ahorráramos, pero también hay un tema de tranquilidad y de seguridad que yo necesito suplir y que siento que a veces muchas mujeres también necesitamos suplir, porque me he encontrado con muchas mujeres que dicen, sí, mi esposo hasta que me convence que nos vayamos a vivir en arriendo y yo no lo voy a dejar, yo tampoco. Pues porque en serio es un tema que para mí es de seguridad. Sí, okay. Entonces, sí. Entonces tienen una vivienda usada, que fue la que compraron, donde viven, sí, y un proyecto sobre planos como patrimonio personal, sí, digamos, del hogar, y como patrimonio empresarial, ya son 7 propiedades. Oye, qué interesante. Vámonos con la historia de eso. ¿Cuál es tu primera inversión en bienes raíces? ¿Y en qué año fue? ¿Cómo estaba tu condición? Cuéntame todo sobre esa primera propiedad que compraste. Bueno, fue, como les contaba, yo estudié en Inglaterra 7 años, volví con una mano adelante y otra atrás porque mi exnovio era terrible. O sea, eso sí, o sea, me he ido mejor tomando decisiones financieras que amorosas, pero ya me casé, entonces ya estamos al otro lado, ya no pasa nada. Pero sí, volví con una mano adelante y otra atrás. Entonces llegué a la casa de mis papás y yo ya no estaba acostumbrada a vivir con mis papás. Claro. Tenía por ahí 26 años, 25 años, no me acuerdo. Pero entonces volví a Colombia y estaba desesperada. O sea, mis papás eran como, tienes que pedirme permiso. Yo, pero tengo 25 años, llevo 7 años viviendo fuera del país. O sea, que te va a pedir permiso. No, el caso es que yo no podía y yo empecé a buscar un sitio para irme en arriendo porque yo no, o sea, no, yo necesitaba mi independencia. Y mis papás se enteraron y me dijeron como, oye, ¿por qué no compras un apartamento? Y yo le dije, pues, ¿te acuerdas de mi exnovio? O sea, plata no tengo. Entonces, digamos que no era una opción para mí en ese momento. Y mis papás siempre me dijeron, pero es que es mucho mejor que compres algo tuyo. Y yo, sí, pero no tengo plata. ¿Y quién me va a dar, o sea, quién me va a dar un crédito si yo ni siquiera he pagado un celular acá? Claro. Sí, o sea, yo siento que todo el mundo empieza su historial crediticio sacando una SIM card y pagando mes a mes cuando estoy en la universidad. Y después, no sé, sacar un carro, no sé, un préstamo para irse a un paseo, no sé, tantas cosas que la gente de pronto puede llegar a hacer. No necesariamente digo que sean buenas, pero... Así se ha iniciado en general. Exactamente. En cambio yo, pues, ¿qué? Nada, tengo un perrito colateral y tiene 10 años, o sea, no tenía nada. Y entonces mis papás me dijeron en ese momento, y yo lo agradezco mucho y siento que esto es muy importante para las personas, y es que hay muchas personas que nacimos en una cuna de oro, diría yo, y que tenemos un privilegio, y es que nuestros papás nos han permitido tener una tranquilidad financiera y una capacidad de escalar más rápidamente financieramente. Eso no significa que necesariamente una persona que nace en cuna de oro, por decirlo así, entonces ya resultó siendo pues el magnate. O sea, tampoco, porque igual también depende de que uno tome buenas decisiones. Y yo siento que nadie es responsable de la situación inicial en la que arranca, pero sí de las decisiones que toma a lo largo de su vida para quedar mejor que de lo que empezó. Claro, sea lo que sea. Porque sencillamente tú podías decir, no, pues mis papás están bien, me mantienen, Claro. yo puedo trabajar en lo que me salga y es para mí, y tengo mi noviecito y estoy bien, o sea, ¿para qué complicarme la vida? Total. Pero tu criterio era más, ver más allá, ¿no? Quiero construir lo mío, quiero hacer mis cosas, quiero superarme y evolucionar como persona, y desde ahí surge ese criterio de Pues seguir más. Yo tengo primos con mi misma situación, también nacidos en cuna de oro, misma educación, mismo todo, y de pronto, ojalá no vean el podcast, pero Primos. No han tomado la mejor decisión financiera y en este momento son incluso un poco mayores que yo y no han hecho nada. Y a ver, no es que sea tarde para ellos arrancar, pero yo sí siento que he tomado buenas decisiones hasta este momento. Espero poder tomar más decisiones y poder como seguir creciendo.
Pero bueno, sí, lo que les contaba es que llegué y entonces necesitaba como un sitio donde vivir y mis papás me dieron como el privilegio, em, me dijeron como pues saquemos un apartamento y no lo vas pagando a nosotros. Y eventualmente tú podrás pedir un crédito hipotecario, nos das el excedente y sigues pagando el crédito hipotecario porque también siento que es muy importante financieramente tener ese crédito hipotecario. Claro. Entonces, tú eres el experto, pero según lo que he entendido es que si tú tienes ese producto dentro de tu portafolio, digamos que tu score crediticio aumenta muchísimo más y las puertas se te abren. Entonces, para hacer énfasis en ese punto, hay algo importante que evalúan los bancos y las centrales de riesgo y es la apertura de productos. Para ir construyendo un buen perfil financiero, lo que debemos tener es aperturas de productos de consumo, que es libre inversión, para lo que hagamos, para el viaje o para inversiones, válido, libres, créditos de consumo, libre inversión, créditos de cupos, de tarjetas de crédito, créditos rotativos. Las tarjetas de crédito son las que más puntaje nos da porque es dinero que pone el banco en tu bolsillo y mide qué tan responsable eres. Lo tercero son créditos de vehículo, que son créditos que también tienen otra línea diferente y también te miden qué tan responsable eres. Y por último, y creo que el más importante y el que mide tu madurez financiera, son los créditos hipotecarios o los leasing habitacional, que a mi favorito es el crédito hipotecario. Eso ya lo hablaremos en próximos episodios porque el crédito hipotecario es muchísimo mejor que el leasing habitacional. Sin embargo, para el énfasis de aumentar esa vida crediticia, los productos financieros, haberlos aperturado y cerrado en positivo, nos da muy buen puntaje y nos da muy buena vida crediticia para abrirnos las puertas a una parte que vamos a profundizar ahorita y es el apalancamiento financiero, que es clave. Pedir dinero a otras personas es lo más maravilloso que puedes hacer al momento de hacer inversiones. En este caso, otras personas es el banco, otras personas es familiares y otras personas son inversionistas, que ahí es donde viene el ejercicio. Entonces, te prestaron tus papás el dinero para invertir en esa propiedad y quedaste de pagarles a ellos. Exacto. ¿Y qué Entonces más pasó? yo quedaba de pagarles como un arriendo, pero pues era como la cuota. Sí. Era un esquema como bastante raro. Pero había algo que no sé por qué siempre me llamó la atención, creo que fue un primo mío también. Él compró un apartamento por los lados de Unicentro, viejo vuelto pedazos. Y a ver, Unicentro es estrato 6, pero era vuelto pedazos, es que era horrible. Pero lo compró tan barato porque estaba tan vuelto pedazos que él logró vivir en un sitio en el que él quería vivir, comprando un apartamento viejo. Y entonces yo dije, o sea, lo que me dan, lo que me podría dar un crédito, por ejemplo, en esta situación, o lo que yo podría llegar a comprometerme, digamos que no da para el sitio en el que a mí me gustaría vivir. Pero no tiene que ser una restricción y ahí es donde yo soy fan del inmueble usado y es que los inmuebles usados generalmente son muchísimo más económicos que un inmueble nuevo en esas ubicaciones. Entonces era un sitio en el que yo quería vivir y digamos que el barrio no era negociable, ese era como mi barrio, aparte porque mis amigos estaban ahí, entonces era como no, ahí me quedo. Y digamos que bueno, conseguimos un apartamento súper chévere, más o menos 80 metros cuadrados. 2 habitaciones, sala, comedor, cocina, 2 baños, 2 parqueaderos, depósito, ascensor, súper bien. 260 millones de pesos. En Unicentro. No, en Cedritos. En Cedritos. Sí. Muy cerca de Unicentro. Sí, a mí sí Unicentro no me... Oye, buenísimo. Buenísimo. Y estrato 4, que es un estrato que a mí me gusta más porque siento que, a ver, claro, Unicentro es muy chévere. Seguramente yo me la pasaría y metida en Unicentro con todos los pensionados, pero creo que me gusta mucho más estratos 4, que siento que son más llevaderos para vivir. Y son estratos muy aspiracionales, ¿no? Es gente que está emprendiendo, es gente que le está yendo bien en sus trabajos, es gente que aspiracionalmente esperaba llegar ahí para vivir muy bien y tiene más rotación que de pronto un estrato 6, que ya sí se vuelve un poco más compleja la rotación. No, y los restaurantes ahí cerca, o sea, es que no, yo amo todo, y hay farmatodos por todo lado, me encanta. Entonces, sí, no, yo soy fan de ese barrio y me encanta, entonces ahí como que conseguimos ese apartamento, lo empecé a pagar,
Después me casé, entonces le dije a mi esposo como, bueno, yo ayudo con el carro que tú tienes, pero tú ayudas con ese apartamento que yo tengo. Yo le doy de comer a los perritos, tú los sacas, entonces ahí nos repartimos responsabilidades y digamos que pues nos fue muy bien. Em, y bueno, era horrible. O sea, ese precio no era porque estuviera como... Sí, o sea, era muy feo el apartamento. Entonces, en ese momento dijimos como, bueno, vamos a hacer una remodelación. Em, Cogimos la plata de nuestro matrimonio, nosotros habíamos como guardado algo de plata, y cogimos la plata del matrimonio y en lugar de meterla en el matrimonio, se la metemos a la remodelación del apartamento. Y me dio muy duro, porque digamos que yo también soñaba con ese matrimonio. Claro. Igual sí tuve mi matrimonio, pero en lugar de pagar, creo que el presupuesto para el matrimonio eran como 40 millones de pesos, una cosa así. En lugar de pagar eso, hice una remodelación de 40 millones de pesos. Me pagué un matrimonio en Bogotá, en un edificio viejo, súper lindo, que es de hecho patrimonio histórico, muy, muy bonito. El sitio es un restaurante y el matrimonio me salió, pedí el vestido por internet y todo me salió, todo el matrimonio salió como por un poco menos de 10 millones de pesos. Y pues me ahorré, o sea, y cogí el resto de la plata de la remodelación y se le metí allá. De hecho, me alcanzó para comprar un sofá. Que es algo interesante porque en promedio, o sea, promedio, un matrimonio no tan lujoso está a unos 50 millones. O sea, es el promedio, una persona que se casa y quiere hacer un matrimonio por la iglesia y demás, una buena celebración, 50 millones de pesos. Pero ahí es donde está la inteligencia financiera y las prioridades. Bueno, yo prefiero tener un matrimonio un poco más modesto, lindo, pero un poco más modesto y con el restante del dinero hacer una mejor inversión, que qué mejor que invertir en mi propio hogar, que ahí es donde voy a pasar el resto de mi vida y que vivo a mi gusto, con los acabados que quiero, con el color que quiero, con los muebles que quiero y vivo bien junto a mi pareja. Entonces ahí está un poquito el tema de prioridades y no solo pasa en el matrimonio, sino en muchas cosas. O me doy este viaje o lo invierto acá. O me compro la última ropa o mejor esa plata la voy invirtiendo en X producto. Es un tema de prioridades que ahí es donde vemos los resultados de ciertas personas. ¿Por qué esta persona tiene tantas propiedades y yo no? ¿Qué prioridades le están a esa persona? Y qué también qué otras cosas ha dejado de comprarse y disfrutar por tener esa disciplina financiera, ¿verdad? Y yo creo que ese día que tomamos la decisión, yo le hice como check a un hito financiero importante en mi vida porque esa persona que estaba decidiendo sacrificar un sueño por algo, por una inversión en finca raíz, era la misma persona que de chiquita juzgaba a sus papás porque en lugar de llevarla de paseo a Disney como todos sus amiguitos, en lugar de eso, estaba tomando decisiones de invertir en finca raíz. Y me volví como ellos. ¿En qué monstruo me convertí? ¿Qué hicieron conmigo? Pero me encantó porque realmente tomé una buena decisión financiera. Y ese día, lo que les digo, fue como el check, como, ok, este es el tipo de decisiones que me van a acercar a tener esa tranquilidad que yo espero tener, que veo de personas que admiro muchísimo. Entonces, fue como, uff, bien, o sea... Lo estoy haciendo bien. Sí. ¿Cómo llegas a segunda propiedad? Mi esposo es un guache. La verdad, mi esposo ha tenido que lavar mucha loza por esto, que les vamos a contar. Un día yo llegué del trabajo y me dijo, él me dice Chicken, y me dijo, Chicken, tú no te imaginas lo que acabo de hacer. Y yo, ¿qué? No sé, compraste boletas para un concierto. ¿Qué sorpresa me tienes? ¿Dónde está el ramo de flores? Tal cual. Y llegué y me dice, no, pues es que imagínate que compré un apartamento sobre planos. ¿Qué? Es el tipo de cosas que uno conversa, no que uno llega un martes y es que en serio, nunca me había dicho que quería hacer algo así, nunca. Y de repente yo llego a la casa y no, tenemos ahora un apartamento sobre planos. Y yo, ¿qué? Y me dijo, no, esto es de tomar decisiones rápido porque eran lista de cero, no sé qué. Y yo era como, ¿lista qué? ¿Cómo así que tú te metiste en un apartamento? ¿A ti qué te pasa? O sea, no fue como que, no, me compré unos tenis y no te dije, no. Discúlpame. Sí, no. No, invertí en un apartamento. Hasta un y ahora tenemos. Pero no, es que eso la verdad, en serio, se dio mucha garra. Y todavía me acuerdo y me da mucha piedra. Pero fue una muy buena decisión. Y lo peor de todo es que igual él me conoce. Entonces, después me contó por qué.
y me dijo, pues es que se me ocurrió un plan. Compramos este apartamento sobre planos, lo ponemos en renta la reinvertimos, aprovechamos el interés compuesto y con eso le vamos a pagar la educación a nuestros hijos cuando sean grandes. Ya, con los Claro, números no. te convenció. No, y ya le metió hijos y todo, y yo dije como, o sea, y digamos que en ese momento me pareció una decisión como divina, porque pues me enamoró, o sea, caí ahí redondita porque no tenemos hijos, Claro. en ese momento tampoco teníamos hijos, eso fue hace como 2 años. Y sí, era como un sueño, como un ronroneo, como tengamos hijos, pero una de las cosas que yo siento que es importante pensar cuando uno quiere hijos es cómo los va a mantener, porque son caros esos chinos. Entonces, es como, o sea, yo miraba como los colegios, los jardines, los tenis que le duran 15 días porque los dañan. O sea, todo es supremamente costoso. Y yo decía, ¿de dónde vamos a sacar plata para hacer todo esto? Y que mi esposo estuviera pensando cómo invertir para poderle pagar la educación a hijos que ni siquiera teníamos en ese momento, pues, o sea, yo dije, ¿cómo así lo amo? Y ahí es donde empieza a cobrar sentido la persona que eliges para compartir tu vida. Y es que ese tipo de acciones muestra que, a pesar de que no te haya dicho que eso es grave, no, Muy mentira, grave. no es tan grave, hay una intención positiva, no es como invertir nuestros ahorros en un play, invertir nuestros ahorros en algo que de pronto se va a pasar muy rápido, sino venga, tome esta decisión porque mirando hacia el futuro, uno, nos vemos los dos unidos y dos, nos vemos creando familia, mostrándole que sí es posible de una realidad diferente a nuestros hijos y de pronto copiando lo bueno que tuvieron nuestros padres y también hubo cosas por mejorar que nosotros lo podemos delegar hacia nuestros herederos. Entonces ahí es donde empieza a volverse importante la persona con la que eliges compartir tu vida. Así que cuidado con la persona con la que duermes si te está impulsando a cumplir tus sueños o por el contrario te está deteniendo a lograrlos. Ahí creo que cobra mucho sentido tu relación y lo que han construido hasta el momento, ¿verdad? Claro, y es que, a ver, yo creo que la decisión más importante que uno puede tomar en la vida, mucho antes de cualquier decisión financiera, es la persona con la que decide compartir sus finanzas, porque eso es un matrimonio, compartir las finanzas con alguien y tomar decisiones y hacer proyectos juntos y pues todo es plata. Entonces, digamos que una de las cosas que yo agradezco mucho es que mi esposo, o sea, y no, no era como tan conversado, sino que los dos teníamos como criterio financiero. O sea, supongo que se lo tengo que agradecer a mi suegra y a mi suegro, pero digamos que los dos eh, teníamos como cierta claridad en qué sí se podía hacer y qué no se podía hacer. Y una de las cosas que él hizo, por ejemplo, fue que lo hizo con una constructora muy reconocida, lo hizo en lista cero, no entró cuando ya era como últimos apartamentos, no, o sea, lo hizo ya como, lo hizo a buen tiempo, o sea, tuvo buen criterio para tomar esa decisión, la embarrada fue que no me contó, seguramente me lo hubiera contado y yo le digo, listo, sí, vamos y celebramos, pero no, ese día la bolosa, pues por no contar. Ay, Pero sí, no. Chévere. es terrible. Ana, eso me parece interesante porque creo que el peor castigo también que me pueden colocar a mí es ponerme a lavar loza. Entonces creo que he aprendido la lección. Anita, qué gran historia, qué gran momento. Hemos contado como las partes buenas y las medianamente las no tan buenas, pero quiero hacer énfasis en eso. ¿Cuál ha sido la parte del proceso en construir este tema, tanto la empresa que tiene las 7 propiedades como el patrimonio personal que ustedes tienen? ¿Qué ha sido lo no tan chévere? Lo que tú dices, oh, esto ha sido lo único que ha tocado sacrificar para tener ese resultado, pero me siento bien haciendo eso. ¿Cuál ha sido también la parte oscura de invertir en bienes raíces? Yo creo que como persona natural, lo más feo de invertir en finca raíz es la cuota extraordinaria, Ok. porque yo creo que uno disfruta muy rápido los beneficios de la finca raíz y no es consciente que debería estar haciendo una reserva para pagar el impuesto predial que se viene el próximo año, para guardar plata por si acaso piden una cuota extraordinaria que porque los jardines están muy feos. Y ese tipo de cosas uno se la come muy rápido. Sí. Entonces, digamos que eso es como lo que menos me ha gustado a nivel personal. Porque sí, nosotros digamos que podríamos tomar de pronto podríamos hacer una mejor distribución de nuestros gastos para incluir una reserva para ese tipo de cosas. Y hasta hace poco lo empezamos a hacer
después de que nos cogieron varios impuestos prediales y era como, ¿y ahora? Y el impuesto del carro, o sea, sí, como que se viene todo en una sola y el SOAT, o sea, no. Y hay, donde uno se pincha ese mismo mes, no, gravísimo, o sea, todo, nos fuimos a la B, pero digamos que tomamos la decisión de hacer un ahorro durante el año y ya esa cuota extraordinaria no nos está dando tan duro porque supimos organizarlo muchísimo mejor. Y para mí fue increíble darme cuenta que esa organización la estábamos llevando en la empresa y nunca caí en cuenta que mi matrimonio es una sociedad conyugal Claro. y se debe manejar como una empresa. Entonces fue como, si yo estoy haciendo reservas en la empresa, ¿por qué no las estoy haciendo en mi casa? ¿Sí? Entonces fue como, eso a mí me enseñó muchísimo. Y a nivel de empresa siento que el dolor, pero también es que es muy raro, porque es lo que más agradezco, pero también es lo que más cuesta. Y es manejar dinero de inversionistas, porque es un tema supremamente delicado. Eso no es de tratar fácil, igual que un crédito. Sacar un crédito no es como, ay, sí, saquemos créditos y saquemos otro. Y saquemos otra tarjeta de crédito y con eso pagamos la otra y rebotamos. O sea, hay que ser muy responsable con el dinero que no es de uno. Dinero de otras personas, dinero de los bancos. Hay que ser muy responsable en ese sentido, pero también es raro porque lo agradezco mucho. Si no es por ese dinero de inversionistas, si no es por ese crédito que tú recibes de un banco, sería muchísimo más difícil y tomaría muchísimo más tiempo escalar. Entonces, lo agradezco. O sea, creo que pocas personas a mi edad pueden decir que tienen una empresa, que tiene un patrimonio de tantos inmuebles y que mueven dinero tan rápido y que tantas personas como que confían en ellos y les dan su plata para que las administren en proyectos inmobiliarios. Sí, aparte porque es como, ¿y entonces usted es arquitecto? No. ¿Y esto es machimbre o es no sé qué? Y es como, no sé. O sea, pues porque en serio no soy arquitecta, no soy ingeniera civil, no, soy economista. Y a ver, tiene mucho mérito también, pero sí, no sé, es difícil y sí agradezco muchísimo la confianza de los inversionistas, pero también es una responsabilidad y es una carga muy grande que uno se pone encima. O sea, yo creo que todo el mundo que tiene deudas con personas naturales, con bancos o con lo que sea, hay veces en las que se preocupa, no todas las noches son de paz, pero sí siento que desde que uno administre las cosas bien, pueden ser cada vez más las noches de paz. ¿Sí? Está chévere. De lo que acabas de decir, me llevo un gran aprendizaje y eso también se lo escuché. Esta misma frase se la escuché de un gran amigo y colega que dice que nosotros no necesitamos saberlo todo, necesitamos es tener los contactos correctos. Ana María no necesita ser arquitecta, ingeniera, constructora, nada. Necesita tener el contacto del arquitecto, el contacto del ingeniero, el contacto de la constructora para llevar a cabo los proyectos. ¿Qué necesita tener? La educación y el criterio y la responsabilidad de asumir un proyecto y liderar esta orquesta. Entonces, aquí es donde cobra sentido tener un negocio inmobiliario. Nosotros no podemos hacerlo todo, pero sí podemos tener a las personas correctas para que nos ayuden a hacerlo, ¿verdad? Y yo le agregaría otra cosa. Yo creo que el éxito de Fliperos han sido dos cosas. Eso que tú dices de los contactos y tener a las personas indicadas. O sea, yo creo que el calibre de profesionales que nosotros tenemos en Fliperos no es fácil de conseguir. O sea, en serio he buscado mucho y ya tenemos como al 11 ideal y en serio espectacular. Pero lo segundo que yo siento que es súper importante y sin tratar de volver esto como un podcast de liderazgo, yo una vez escuché una frase que la gente prefiere seguir a un líder, no que lo sepa todo, sino que siempre sea honesto. Y es algo que nosotros hacemos con nuestros inversionistas, decirles como, miren, escogimos a este proveedor, de pronto no nos fue tan bien, pero tomamos esta decisión para cambiarlo. Eso sí, como... Sí, con la solución. Claro, no llegue con solo problemas porque si no se van de para atrás. Entonces, no, como ser muy organizados en ese sentido. Yo soy muy cuadriculada y sí, yo creo que es súper importante uno poder como ser transparente y decir como, mira, esa no me la sé, pero te voy a decir lo que sí sé. Y es que creo que podemos hacer esto. Y creo que ese ha sido como el éxito de Fliperos, como ser transparentes, ser muy honrados, muy honestos, dar un muy buen uso de los recursos de terceros y tener personas que sí sepan hacer ese pedazo que yo no sé hacer.
Oye, buenísimo. Anita, muchas gracias por tu historia. Voy a hacer un pequeño resumen de todo lo que hablamos, porque nos contaste toda la parte de invertir en una primera propiedad recién llegada del país, o sea, duraste 7 años por fuera, viniste, te apalancaste dinero de otras personas que en este caso era de tus padres. También invirtieron junto a tu esposo en una propiedad nueva, que él no te la mencionó, pero ya tienen 2 propiedades a nivel personal y tienen 7 propiedades en la empresa que construyeron. Esto ha sido un camino de muchos retos porque has visto la trayectoria de tus padres, sin embargo, construir lo propio, ahí es un camino bastante interesante. Así que, bueno, creo que nos hemos llevado muchos aprendizajes de esto. Yo he aprendido un montón de tu historia. ¿Qué te gustaría compartir antes de finalizar este podcast? Bueno, no, yo creo que es importante, o sea, la persona que está escuchando este podcast es porque tiene ganas de tener su casa, porque tiene ganas de meterse en temas de finca raíz y cada situación es diferente, cada persona empieza de una forma diferente. Me parece súper chévere este formato en el que uno puede aprender como de las historias de muchas personas, decir como, oye, yo creo que yo voy a hacer esto, pero creo que lo más valioso y creo que es como mi recomendación que le daría a todo el mundo es, antes de meterse en algo, esté seguro que lo entiende, ¿sí? No porque se tiene que volver ingeniero o arquitecto o economista o lo que sea, pero sí aprenda mucho del tema y gracias a personas como tú, creo que ese conocimiento está cada vez más cerca de las personas, o sea, incluso es gratis. Se pueden meter a las redes y pueden aprender un montón acerca de temas de bancos, de temas de finca raíz, de un montón de cosas. Y hay muchas personas en el medio. En este momento, digamos que somos muchos los que estamos hablando del tema y hay muchas personas de las cuales aprender y siempre como estar muy como carácter esponjita de qué tiene esta persona para ofrecerme y, o sea, sin ser como maquiavélico, pero sí siempre estar como con esa disposición de aprender, creo que es súper importante y esa es mi recomendación para todo el mundo. Aprendan y no le tengan sustico, hay 1000 formas para empezar. No se necesita plata, no se necesita ser experto, no se necesita casi que nada. Sí. Entonces, se necesita es tomar la decisión. Pero en el momento en el que toman la decisión, asegúrense de que saben por qué la están tomando y saben qué van a hacer y piensan en los diferentes escenarios en los que podrían encontrarse y saben más o menos qué decisión podrían tomar. Bueno, Anita, gracias por compartirnos tu historia y gracias a ti por quedarte hasta el final. Creo que nos llevamos muchos aprendizajes y me gustaría leerte en los comentarios. ¿Qué aprendiste? ¿Qué te llevas de este podcast? Déjalo ahí en los comentarios. Y si nos estás viendo a través de YouTube, dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que la misma plataforma te siga recomendando más contenido de este, para que muchas más personas sigan aprendiendo de casos de casas de miles de personas que estamos trayendo acá. Y si nos estás escuchando a través de alguna plataforma de audio como Spotify, califícanos con 5 estrellitas y compártele esta historia a algún familiar o a alguien cercano a ti que quieras transformarle su vida. Así que gracias por estar hasta acá. Nos vemos en un próximo episodio de Casas. ¡Chao! Chao. Porque invertir en propiedades sí es posible.